Nuevo temblor, un movimiento telúrico de 4 despertó a los venezolanos en la zona central del país. El gobierno nacional indicó que de momento no se reportan afectaciones de relevancia por este sismo. 6 horas después se registró un sismo de magnitud 3.3 en La Victoria, estado Aragua. En el litoral central, los guaireños no lograron dormir luego de despertar con este movimiento telúrico. Ami Torres nos adelanta. Ami. Sí, así es, un estruendo seguido de un potente sismo a eso de las 3 de la madrugada de este martes despertó a la mayoría de los guaireños que lamentablemente no pudieron conciliar el sueño tras revivir los difíciles momentos del pasado 24 de junio. Envenenamiento masivo de mascotas causa conmoción en Margarita. Lisbeth Miquilena con el adelanto. Vecinos de la calle 5, 6, 7 y 8 de la comunidad de Villa Esperanza en el municipio García se encuentran consternados ante el envenenamiento de más de 20 gatitos y 2 perros. El caso ya fue puesto ante el CICPC, quien realiza las investigaciones. La tarde de hoy realizarán una protesta pacífica en la calle principal con el acompañamiento de proteccionistas en rechazo al maltrato animal. Gracias, Lisbeth y Ami. Hoy también en la emisión meridiana tendremos Fede Cámaras considera que aumentar la producción nacional y apostar por las empresas privadas son pasos claves para bajar la inflación en el país. Tras 9 días a la deriva fueron rescatados 3 pescadores frente a la ensenada de Tuja, cerca de Choroní. El kilómetro 2 de la Yaguara colapsó producto de las lluvias registradas en las últimas horas. En los deportes, Palencia cerca de volver. El cerrador campeón del mundo regresaría después de 2 meses fuera de la lomita. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Claudia Hernández y Héctor Matos estamos listos para informarles. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Me alegro y es un placer como siempre acompañarlos para llevarles los detalles de las informaciones más importantes hasta el momento. Un nuevo temblor sorprendió a los habitantes de la zona central del país durante la madrugada de este martes 18 de agosto. Cerca de las 3:07 a.m. se registró este evento sísmico con epicentro en La Guaira y que se sintió con fuerza en varias zonas de Caracas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por Funvisis, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 3:07 minutos de la madrugada con magnitud de 4.0 a una profundidad de 10 kilómetros, situándose a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y a 19 kilómetros al noroeste de Caracas. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó a través de sus redes sociales que el sistema de protección se activó de inmediato para monitoreo de la situación. Indicó lo siguiente: afortunadamente, los cuerpos de seguridad y gestión de riesgo confirmaron que no se registraron daños materiales ni víctimas que lamentar tras el suceso. Un fuerte sismo de 4 de magnitud estremeció La Guaira a las 3 de la madrugada este martes, por la que muchas familias no pudieron seguir durmiendo debido a la potente sacudida. Ami Torres nos amplía. Ami.
Sí, el contacto lo establecemos desde el área comercial de la parroquia Maiquetía, y es que después de las 3 de la mañana de este martes, los guaireños no hemos podido conciliar el sueño. Esto producto de un potente sismo que se sintió de este a oeste en una magnitud de 4.0. Paré al baño a orinar y al regresar a la cama, como 2 minutos, empezó a temblar muy fuerte con un sonido muy extraño, como así como tipo bosque, así. Paré a mi familiar, a mi pareja, y ellos decían que fue un trueno, cuando no fue un trueno porque fue muy fuerte. No voy a decir que fue algo parecido al 24, sino que sí fue algo, o sea, algo muy, me puse muy nerviosa, y entonces los paré y estamos asustados, pues, pero de verdad, o sea, fue una cosa increíble, fue una cosa que, o sea, que uno no se explica. Bueno, mija, yo, dicen que tembló y que muy fuerte. Yo no lo sentí, en realidad yo no lo sentí, pero sí escuché voces y voces, y entonces yo agarré y me asomé, y resulta que había muchas personas fuera, y cuando me pasan un mensaje era que había temblado, y se escuchó como el ruido nuevamente del temblor. De ahí no pude dormir más porque uno queda con los nervios, como dicen, alterados. Se conoció que no hubo reporte de daños ni afectaciones producto de este movimiento telúrico. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Algunas personas informaron haber percibido este sismo durante las horas de la madrugada, lo que los llevó a evacuar sus residencias de inmediato, mientras que otros optaron por permanecer en estado de alerta, interrumpiendo su descanso. Nuestro reportero Manuel da Silva tiene detalles. Buenas tardes, agradecemos el contacto. Hemos hecho un recorrido por lo que es la Gran Caracas desde el este hacia el oeste. Debemos decir que hemos hecho varias encuestas y en el este no muchas personas sintieron este sismo, pero en el oeste sí se nota esa gran diferencia. Por ejemplo, estamos ya ubicados en lo que más hacia el centro, y acá sí reportan haber sentido ese sismo en horas de la madrugada. Muchos nos decían que, por supuesto, a la hora de sentir este movimiento telúrico les recordó lo vivido o lo registrado el pasado 24 de junio, por supuesto, salvando la distancia de la gravedad entre en ese caso un sismo o doble sismo, y este que se efectuó en horas de la madrugada. También hay que decir que a muchos les llegó esa notificación en los sistemas Android, pero vamos a escuchar parte de los testimonios. En la cama se movió un poquito, pero yo dije, bueno. ¿Se asustó? ¿Qué hizo? Claro, me asusté muchísimo, pero dije que como es parte de lo que está pasando, de la placa tectónica que se está acomodando, no sé. ¿Pudo dormir luego de eso? No, me quedé despierta. Pero oigo el cuchicheo de mi hija con el esposo, y es porque una sobrina de La Guaira le dice a una prima de ella, o sea, sobrina mía, le dice que si sentimos el temblor, porque ella lo sintió fuerte. Y mi hija me dice, mamá, ¿tú no sentiste el temblor? Le digo, no. Ella me dice, menos mal, me dice a mí, menos mal que no lo sentiste, porque yo estoy tan nerviosa. El llamado a la población es a la calma y, por supuesto, estar atentos. Nosotros vamos a seguir recopilando información para brindarles a ustedes información en las próximas emisiones. Sigan en sintonía de Televen. Adelante. Bueno, Claudio, algunas personas reportaron que por sus aplicaciones sintieron el temblor. En mi casa, mi esposa sintió, nosotros escuchamos una alarma inmediatamente después del ruido en San José de los Altos. La vía de mi alerta es mi gata y realmente no me avisó, pero estaba durmiendo profundamente. Muchas personas no lo sintieron. Bueno, afortunadamente no se registran daños ni víctimas. Precisamente en Carapita, parroquia Antímano, se registró el colapso parcial de una vivienda a causa de intensas precipitaciones registradas durante la noche de este lunes en Caracas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, general Pablo Palacios, informó que el incidente no dejó heridos ni víctimas fatales. Asimismo, detalló que tras la contingencia, comisiones de rescate se desplegaron en las zonas afectadas para concentrar la evacuación preventiva de familias residentes en inmuebles adyacentes y dictar medidas de seguridad correspondientes. Y la mañana de este martes en el estado de Aragua se registró un movimiento telúrico de magnitud 3,3 a una profundidad de 5 kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni afectaciones. Edgardo Navas con más detalles de lo ocurrido. Gracias por el contacto, así es. El epicentro se registró a 21 kilómetros al noroeste de La Victoria, ubicado en el municipio José Félix Rivas. Nosotros pudimos conversar con habitantes de la entidad y nos comentaron cómo vivieron este movimiento sísmico.
El movimiento que hubo hoy en La Victoria, hubo en La Guaira también, y en La Victoria, en la zona donde yo vivo no se sintió. Sin embargo, bueno, creo que es un poco también, debemos estar un poco preparados y entender que estos fenómenos sísmicos vienen muchas réplicas, va a venir ocurriendo muchas veces, y debemos estar preparados, digamos que psicológicamente, emocionalmente, para entender que son movimientos comunes y normales dentro de estas placas que están ahorita bastante activas. Pero por mi lado, no, yo estaba en la calle en ese momento y no sentí ningún tipo de movimiento sísmico en ese momento. Yo no sentí nada. Esta mañana fue que oí las noticias, como a las 6:30 de la mañana, y yo vivo aquí en El Toro y no se sintió, bueno, que yo por lo menos no lo sentí. Que está preparado de cualquier movimiento, uno ya tenga cómo salir y no estar esperando que se le caigan los techos en la cabeza. Esta es la información que manejamos a esta hora y con ella yo retorno el pase al estudio en Caracas. Gracias por el reporte. El sismo registrado durante la madrugada de este martes fue una réplica del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio. Así lo afirmó el geofísico Michael Smith. Génesis Rivas con los detalles. Génesis. Sí, según el geofísico Michael Smith, especialista en sismología, el movimiento telúrico registrado durante la madrugada de este martes, pues se trata de una actividad sísmica normal luego de que se registrara un terremoto de gran magnitud como los que vivimos el pasado 24 de junio. Smith indicó que aún en las próximas semanas se podrían registrar nuevos sismos. El terremoto que se sintió esa mañana a las 3 de la madrugada en La Guaira y en Caracas de magnitud 4.0 es una réplica del terremoto del 24 de junio de este año de magnitud 7.5 que tuvo tanta destrucción, sobre todo en el estado de La Guaira. Esa actividad de réplica es normal después de un terremoto grande como lo hemos vivido en junio. Y todavía tenemos que esperar que la actividad de réplica continúe unos meses. Incluso hay probabilidad remota que pudiera haber una más grande, como por ejemplo de magnitud 5. Hay que analizar las edificaciones, asegurar que estén en buen estado, que no tengan daños, pero hay muchas personas, muchos ingenieros que ya revisaron las edificaciones dañadas en la zona. El llamado es a los ciudadanos a mantener la calma y también estar informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevos eventos sísmicos. Esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante. Gracias, Génesis. Y en Granada, España, se ha registrado este martes una serie sísmica muy fuerte de 7 terremotos, 4 de ellos de magnitud superior a 4. El más intenso alcanzó 4.8 de magnitud, tuvo epicentro en Gojar y se produjo a solo 5 kilómetros de profundidad. Vamos de inmediato con Harley Monseguilemán para que nos cuente los detalles. Harley, adelante, ¿qué información manejas? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ha sido una cantidad de movimientos telúricos que han mantenido en alerta a toda España. Los expertos han confirmado que se trata de una cadena sísmica, es decir, que han tenido relación y que se han producido luego de que la falla continuara liberando tensiones. Los movimientos de este martes han dejado como saldo 3 personas afectadas, 3 heridos por escombros. Importante decir que también se han reportado por lo menos 500 llamadas al número de teléfono de emergencia de España, que es el 115, y se han atendido muchísimas personas por ataques de ansiedad. Se han reportado algunas edificaciones afectadas y también han tenido que desalojar por precaución a personas de hoteles, de centros comerciales y de lugares turísticos. Las autoridades de la provincia están justamente haciendo revisión de los colegios para ver si hay algunas afectaciones. Importante decir también que los expertos aseguran que aunque se trata de una cadena sísmica, es imposible predecir si vienen nuevos movimientos telúricos
Por eso le han hecho un llamado a la población y les han dicho a estar atentos justamente a el llamado que hacen desde los sectores públicos de España para entonces ir a la par de esta serie de movimientos telúricos que se han registrado este martes. Harley, ¿cómo reaccionó la población? ¿Hubo salidas masivas a las calles? ¿Cómo se comportó las personas? ¿Cómo viste ahí un poco la actitud de la gente? Bueno, aunque bien es cierto, Héctor, que en el centro de España, por ejemplo en Madrid, donde me encuentro yo, no se sintió este movimiento telúrico, sí pudimos ver a través de las redes sociales cómo de inmediato las personas, y siguiendo pues la cultura de conocimiento ante los sismos, salieron de los lugares donde estaban, algunos no tuvieron la necesidad de ser llamados a evacuar, lo hicieron de forma voluntaria y de forma ordenada. Importante también decir que hasta ahora, cuando son exactamente las 6:14 de la tarde, hora de España, no se ha registrado ningún pronunciamiento ni del presidente del gobierno español ni de la Moncloa, al igual que tampoco de ningún miembro del tren ministerial del presidente del gobierno español. La única institución que sí pues ofreció un vídeo con información ha sido Protección Civil, que justamente recordaba cuáles son las recomendaciones para estos casos de movimientos telúricos, y que decían justo lo que decía hace tan solo unos segundos, que hay que apegarse a la información oficial y no caer justamente en alarmismo. Harley, buenas tardes. Claudia Hernández te habla por aquí. Cuéntanos un poco si se han afectado las diferentes edificaciones turísticas, históricas, porque Andalucía, donde se encuentra Granada, tiene muchísimo movimiento turístico, sobre todo por esa parte cultural. Bueno, hasta ahora no hay información oficial al respecto. Lo que sí sabemos es que algunos edificios turísticos, algunas edificaciones turísticas, sí, algunos castillos, por cierto, han sido desalojados por prevención, y ahora mismo las autoridades de la provincia están revisando todos estos sitios turísticos, pero como también decía, los colegios. Sabemos que en nada comienzan las actividades educativas en España, entonces esto, pues tomando en cuenta de que ha sido una serie de temblores que se han registrado durante los últimos días, pues necesitan saber que se encuentran bien, que los planteles educativos se encuentran en condiciones para aceptar y justamente recibir a los niños que ya están pronto a retornar a clases. Bueno, gracias Harley por este reporte importante. Lo que nos comentaba Harley, hay algunas zonas por lo menos cercanas a la Alhambra donde los turistas fueron retirados preventivamente, claro, porque es una zona complicada y bueno, con una antigüedad importante también. Sí, es una zona con muchísima riqueza cultural y sobre todo con edificios que tienen muchísimos años. Pero en otros lados del planeta también se han reportado movimientos telúricos. Precisamente el Servicio Geológico Colombiano informó de un sismo de magnitud 5.7 registrado en la madrugada en la población de Puerto Madero, en México, cerca de la frontera con Guatemala. Y la madrugada de este martes a las 3:42 también se registró un nuevo sismo en el Chocó, en Colombia. Fue de magnitud 3.1. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, su epicentro se ubicó en el municipio de Itzmina. Ayer también se produjeron 4 sismos, uno de ellos en esta misma población chocoana, de magnitud 3.4, y los otros 3 en Carmen del Darién, de 3.1, en Sipí, de 2.7, y en el Océano Pacífico, de 2.8. Bueno amigos, recuerden que en estos momentos es completamente natural sentir inquietud, precisamente cuando vemos noticias de varios temblores el mismo día después de haber vivido un evento de gran magnitud como la tragedia ocurrida el 24 de junio. Sin embargo, desde una perspectiva científica, estos eventos no son la antesala de una catástrofe global ni la premonición de un superterremoto. La Tierra es un planeta geológicamente activo, las placas tectónicas siempre están en constante movimiento, chocan, se reacomodan constantemente. De hecho, los centros sismológicos de todo el mundo registran justamente a diario una inmensa mayoría de sismos, que muchos de ellos son imperceptibles. El hecho de que varios movimientos telúricos de magnitud moderada o fuerte coincidan en la misma jornada es solo una coincidencia estadística. Así que no se dejen llevar por la desinformación y el alarmismo de las redes sociales. Lo mejor contra el miedo es la preparación. Tenga por supuesto su kit de emergencia, prepare las rutas de evacuación con la familia, con antelación, y lo más importante, mantenga la calma.
Un derrumbe se registró durante la madrugada de este martes en Las Mayas, parroquia Coche de Caracas, producto de las fuertes precipitaciones caídas anoche y del sismo de magnitud 4 sentido en la madrugada. El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Pablo Antonio Palacios, detalló que el deslizamiento de tierra y material rocoso ocurrió a primeras horas del día, interrumpiendo parcialmente el tránsito habitual en la zona, por lo que los efectivos de la brigada motorizada del Cuerpo Bomberil acudieron al lugar para evaluar los daños, realizar el levantamiento de la novedad y asegurar el perímetro con el fin de prevenir accidentes tras el desprendimiento. El desplazamiento de la onda tropical número 38 continuará ocasionando precipitaciones y descargas eléctricas en algunas regiones del país. De acuerdo con el reporte del INAMET, se espera un incremento progresivo de cobertura nubosa entre la tarde y noche del martes, lo que generará abundantes precipitaciones en Guayana Esequiba, Delta Macuro, Bolívar y Amazonas. Ahora bien, para la región central, que incluye el distrito capital, La Guaira y Miranda, el pronóstico será nubosidad parcial con posibilidad de lluvias de corta duración, principalmente en las zonas montañosas. La vialidad en el kilómetro 2 de La Yaguara colapsó producto de las últimas lluvias registradas en el país. Vanessa Urbano con los detalles. Hola, gracias por este contacto que estamos estableciendo justo hasta ahora desde la vía de La Yaguara hacia el Junquito, exactamente kilómetro 2. Acá los habitantes nos comentan que hay una situación bastante irregular con lo que es la vialidad. Acá se pueden durar hasta 2 horas para llegar a lo que es el kilómetro 4. Y el problema es el siguiente, señores. Acá ustedes los ven, cuadrilla de Hidrocapital trabajando en la remoción de escombros, de basura, de lodo que producto de las lluvias originadas el día de ayer. Pero esta es una situación que se presenta todo el tiempo, cada vez que llueve, porque aunado a esto, la vialidad está rota. Las alcantarillas están incompletas y adicional a esto, hay un trabajo de incorporación de tuberías que no ha sido finalizado, un trabajo inconcluso que inició hace 4 meses. Y todo este tipo de acciones hace que la vía principal de La Yaguara colapse y que puedan durar hasta 2 horas para llegar al kilómetro 4. Los habitantes denuncian esta situación reiteradamente y piden a las autoridades la reparación completa de esta vialidad. También nos comentaban los habitantes de acá que hace 2 días pusieron un asfalto que no es un asfalto caliente, sino es algo como provisional. Y con la lluvia, pues terminó de ceder y correr, por lo que ustedes están viendo en lo que es esta vía de La Yaguara hasta el kilómetro 1. Entonces, bueno, ellos piden a las autoridades de verdad que terminen el trabajo que iniciaron hace 4 meses y que reparen la vialidad. Con esta información devuelvo contacto al estudio. Adelante. Gracias por el reporte, Vanessa. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, envenenamiento masivo de mascotas conmociona a la isla de Margarita. La libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social. John F. Kennedy. En la isla de Margarita, la Fiscalía 12 y el 6CPC investigan el caso de envenenamiento de más de 20 gatos y 2 perros en la comunidad de Villa Esperanza. Vecinos piden justicia. Nuestra compañera Lisbeth Miquilena está en el lugar y nos trae los detalles. Adelante, Lisbeth. Así es, nos encontramos en la calle 5 de la comunidad de Villa Esperanza, donde se registró el envenenamiento de mascotas. Pudimos conversar con algunos vecinos, pues rechazan contundentemente esta situación y se encuentran consternados ante este envenenamiento masivo. Empezamos a notar que los gatos no estaban, entonces estaba uno muerto por allá, uno muerto por aquí, y mi vecino y yo íbamos a salir, que ahí es donde alzamos la voz, porque ahí es donde nos damos cuenta de los envenenamientos que había. Mi vecino y yo íbamos a salir y la perrita se nos escapa, y la perrita empezó a botar, como a convulsionar, botaba hasta por la boca, se hizo ese, y ahí es donde nos damos cuenta de esta masacre total. Hay que hacer justicia, porque así como fue con esos animalitos inocentes, puede haber sido con un niño. La prueba está, mi perra y 25 o más de 25 gatos que envenenaron aquí. De verdad, falta de empatía, falta de humanidad, falta de... Es que no tengo palabras para describir
la masacre y lo que se hizo. Es una maldad lo que hicieron con esos animales. El sufrimiento que nos ponen a nosotros, porque ellos prácticamente son parte de nuestra familia. Los vecinos de esta comunidad en horas de la tarde realizarán una protesta pacífica en la calle principal de Villa Esperanza con el acompañamiento de organizaciones proteccionistas de animales en rechazo a esta situación de envenenamiento. Con esta información retornamos nuestro contacto a la ciudad de Caracas. Gracias, Lisbeth. Y luego de 9 días a la deriva en alta mar, fueron rescatados 3 pescadores con vida frente a la isla de Tuja, en Choroní, estado Aragua. Los 3 pescadores habrían zarpado desde Nueva Esparta, identificados como Jesús Fermín, Robert Cedeño y John Marín. Esto desde por la mar a bordo de su lancha. Presuntamente la embarcación habría sufrido una falla mecánica en medio de condiciones adversas y posteriormente se hundió por completo. Afortunadamente, luego de 9 días a la deriva en alta mar, fueron rescatados con vida estos 3 sujetos, quienes tenían signos claros de deshidratación. Los 3 pescadores fueron trasladados de inmediato en una ambulancia hasta el ambulatorio de Choroní, donde recibieron atención médica y hasta el momento se encuentran estables de salud. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. El presidente de Fedecámara, Felipe Capozolo, aseguró que aumentar la producción nacional y apostar por las empresas privadas son pasos claves para bajar la inflación. Volviendo a la importancia de la exportación, la importancia de orientar nuestra economía como una economía exportadora, puede estar generando divisas que sin duda alguna pueden ayudar a que se pueda corregir cualquier desequilibrio desde el punto de vista monetario. Sin duda alguna es deseable que la política cambiaria, monetaria, fiscal siempre estén alineadas, que sean uniformes, que sean armónicas, pero también pues se requiere que el país tenga capacidad productiva para afrontar esos desequilibrios en la balanza. Capozolo señaló que institucionalizar y agilizar los procesos permitirá el crecimiento de las inversiones extranjeras y la exportación de producción nacional. Para el economista agrario Carlos Alberto Calles, resulta necesario que se identifiquen las potencialidades existentes en el sector rural del país para que podamos convertirnos en una referencia mundial en materia agrícola y ganadera. Y obviamente una vez identificada la potencialidad, pero de verdad, que la gente pueda constatar qué tan lejos podemos llegar con lo que tenemos en Venezuela, entonces pasar a la etapa de promover las inversiones. Cuando los inversionistas propios y foráneos se enteren de esas potencialidades, caramba, ahí vamos a tener mucha gente interesada invirtiendo de verdad en este país. Nosotros tenemos la posibilidad, ya hemos hecho algunos números, con 50.000 millones de dólares de reactivar la cadena láctea en Venezuela. Calles destacó que el queso guayanés avanza hacia la obtención de la denominación de origen, una certificación clave para impulsar su exportación. Asimismo, anunció la celebración de la Expo Agronegocios Lácteos en octubre, un espacio concebido para integrar a los ganaderos en los procesos productivos y fortalecer la cadena de valor del sector. No hay libertad plena para los presos políticos excarcelados desde el pasado viernes. La mayoría de este grupo se encuentra en la calle bajo medidas de presentación. Emirlendris Benítez fue condenada a 30 años de prisión luego de ser detenida en agosto de 2018 en la autopista José Antonio Páez en Portuguesa, cuando acompañaba a su esposo a hacerle la carrera a 2 personas que supuestamente estaban vinculadas a un atentado al Ejecutivo. Un punto de control les dio la orden de pare y ella fue trasladada a Caracas y señalada de varios delitos. Estaba embarazada al momento de su detención, bebé que perdió. 8 años después, se alegra de reencontrarse con su familia. Feliz, me siento feliz de estar con mi hijo, como siempre lo he dicho, estar con mi madre, con mi hermana que ha estado luchando cada día. Emirlendris está en silla de ruedas y le aseguraron que las presentaciones trimestrales se harán en Barquisimeto. Sin embargo, en otros casos, como el de Jesús Alberto García y Eduard Pérez, excarcelados de Rodeo 1, tienen que trasladarse desde Carabobo hasta el Palacio de Justicia en la capital. Jesús estuvo 2 años y 10 meses privado de libertad tras ser acusado de cometer varios delitos cuando trabajaba en PDVSA, y Eduard fue vinculado a grupos irregulares.
por lo menos tuve una situación, había unas colas en la autopista, llegué retardado, pero bueno, ya tengo que entonces tomar otras medidas, venirme un día antes para poder estar aquí por el mismo temor, porque ya me lo dijeron hoy, si falta en alguna de las citas, volverá a ser detenido, entonces ya es un temor ya que hay. Me están acusando de vinculación con grupos Tancol que en ningún momento no he tenido relación y tampoco hay indicios ni pruebas que ameriten de que uno esté vinculado con ese tipo de personas como tal, de esas personas irregulares que hacen vida en la frontera del país. Para este 17 de agosto, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal han contabilizado al menos 81 excarcelaciones desde el pasado viernes. Jonathan Cárdenas, Televen. El surgimiento de nuevos liderazgos en Venezuela enfrenta un muro estructural que frena el cambio político. Pese al desgaste de las élites tradicionales, los nuevos actores no logran abrirse paso frente a un sistema diseñado para blindar el poder existente. Tanto la comunidad internacional como el oficialismo prefieren negociar con cúpulas consolidadas que manejan siglas reconocidas, licencias petroleras o activos en el exterior, dejando de lado a las voces emergentes sin capacidad de firma. Y es que, según el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, el gobierno nacional prefiere imponer sus condiciones ante sectores divididos. Por otro lado, la ONG Acceso a la Justicia ha documentado el fenómeno del secuestro de tarjetas. El uso del aparato judicial para inhabilitar liderazgos reales y entregar las tarjetas de partidos a sectores complacientes crea una falsa pluralidad que no amenaza el status quo. Por último, está el cerco financiero y mediático, tesis adelantada por el politólogo Michael Penfold. Sin acceso a recursos ni a grandes medios, las nuevas opciones enfrentan serias limitaciones para construir estructuras de alcance nacional. Mientras el conflicto se gestione como un reparto entre la fuerza interna y la representación externa, el sistema seguirá cerrándole el paso a cualquier alternativa naciente. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional. Quédese con nosotros. En Rusia, al menos 3 heridos y varios edificios dañados son parte de las consecuencias de ataques con 620 drones por parte de Ucrania a la región de Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, indicó que sus defensas aéreas derribaron más de 180 drones sobre la región capital. Menores de edad heridos, viviendas destruidas y empresas afectadas fueron parte de los daños ocasionados por los ataques. El representante especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, y el gobierno de Damasco acusaron a Israel de bombardear una base militar siria en desuso que está siendo renovada con la ayuda de Turquía. A través de sus redes sociales, Barrack expresó que los ataques aéreos israelíes sobre la base aérea de Abu al-Qadur constituyen una escalada innecesaria que no avanza hacia la estabilidad regional. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio condenó este acto como una agresión injustificada. Hasta el momento, el gobierno israelí no ha reaccionado ante estas acusaciones. En Filipinas, un estudiante asesinó a 2 de sus compañeros a disparos mientras realizaban una transmisión en vivo. Posteriormente, el joven se quitó la vida. El secretario del Interior, Víctor Remulla, confirmó que el alumno de 9º año transmitió el tiroteo en vivo por una red social. En el video que circula en medios locales se observa el cañón del arma avanzando por un pasillo al estilo de los videojuegos. También aparece cuando ingresa a un aula y comienza a disparar. Segundos más tarde, el atacante subió al 5º piso del centro educativo y acabó con su vida. Aún se desconocen las causas del ataque y el número total de heridos. Al menos 3 personas murieron este martes tras registrarse una explosión en una central eléctrica ubicada en la costa mediterránea de Siria. Medios locales reseñaron que el estallido, del que hasta el momento se desconocen las causas, provocó la movilización de equipos de emergencia y evacuación del personal presente en las instalaciones. Autoridades sanitarias de la región confirmaron que los fallecidos eran 3 trabajadores del lugar, mientras que los cuerpos de seguridad iniciaron las investigaciones técnicas para determinar el origen del incidente.
Momento de revisar los números que mueven al país. Veamos lo que nos tiene preparado Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy te explico cómo ganar la carrera contra el tiempo en tu billetera y administrar un presupuesto bimonetario sin perder dinero en el intento. Comencemos. La mayoría de los venezolanos manejamos una billetera de dos caras. Recibimos ingresos que combinan bolívares a través de bonos o salarios y divisas o criptoactivos como el USDT. Sin embargo, en esta transición constante de una moneda a la otra, las familias sufren pérdidas ocultas por los desfases de conversión. ¿Qué es lo que está pasando? Los datos recientes muestran que durante el primer semestre de 2026 la capacidad de compra del dólar se ha reducido en un 26%. Aquí es donde radica la importancia vital de la sincronización de caja. Convertir tus bolívares a bienes de consumo o activos de resguardo como divisas el mismo día del cobro. Piensa en tu ticket del supermercado o en el recibo de condominio. Si cobraste tu quincena un viernes y decidiste esperar al martes para hacer mercado o comprar tus dólares, ese rezago de 4 días ya redujo la cantidad de productos que puedes llevar a casa debido al incremento en el tipo de cambio. Sabiendo que en nuestra economía el tiempo es literalmente dinero, aquí tienes tu plan de acción. Te presento el método de caja doble para organizar tus gastos fijos en la moneda que corresponda y blindar tu patrimonio. La regla 0. Convierte inmediatamente los excedentes en bolívares a divisas o criptoactivos el mismo día de la recaudación. No esperes al fin de semana ni a ver a cómo abre el mercado. Lo que entra hoy se protege hoy. Clasifica tu caja doble, divide mental y físicamente tu presupuesto en 2 cuentas. La caja Bolívar, úsala exclusivamente para pagos inmediatos, fraccionados u obligatorios en moneda nacional, transportes, servicios públicos o incluso impuestos. La caja Divisa, resérvala para gastos estructurales. Aprovecha el pronto pago. En un entorno con inflación en divisas, los comercios también buscan liquidez. Prioriza negocios, colegios o prestadores de servicios que ofrezcan descuentos por pronto pago. Y esto nos lleva a la pregunta del día. Si cobro todo mi salario en bolívares y debo pagar el colegio o el mercado en dólares, ¿no pierdo dinero pagando las comisiones de plataformas de cambio si lo hago el mismo día? La respuesta directa es que el costo de una comisión transaccional es casi siempre menor que el costo oculto de la inflación y la devaluación acumulada si decides esperar. La sincronización rápida es tu mejor y mayor escudo protector. En resumen, gestiona tu presupuesto multimonedas con agilidad, aplicando el método de caja doble y convirtiendo tus bolívares a bienes o moneda fuerte el mismo día que ingresa. Y recuerda el tip del día, el tiempo que tu dinero pasa inactivo es el impuesto más caro que pagas. En un presupuesto multimoneda, la regla de oro es actuar el mismo día de cobro. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso, más información de interés para todos ustedes. Un poquito de agua. Habitantes del Baúl, en el municipio de Girardot del estado Cojedes, denuncian diversas problemáticas y fallas en servicios públicos. Los habitantes del sector expresaron que hay diversas comunidades que se encuentran colapsadas de aguas servidas. Agregaron que las carreteras se encuentran en mal estado y que además sufren de constantes apagones eléctricos. Una desidia lo que estamos viviendo con las aguas negras en todos los sectores, haciéndole el llamado al gobernador, haciéndole el llamado a nuestro ministro de
de transporte, de la desidia que vivimos en esta carretera del Baúl. Somos el municipio más lejano del estado Cogede y ustedes ven la situación que vivimos, que se nos mueren los pacientes en la carretera porque es la carretera más mala que tiene el estado Cogede. Viendo también de hacer la denuncia de la problemática de nuestra electricidad, lo que estamos viviendo las 6 horas, que no debería ser posible cuando nosotros tenemos 8 plantas tenemos nosotros, y por falta de gasoil y aceite no disfrutamos de ese beneficio aquí en el municipio. Los vecinos agregaron que el hospital de la localidad no cuentan con el servicio de quirófano, por lo que deben trasladar a los pacientes a otros centros de salud, ubicados a más de 1 hora de distancia. Desde el estado Cogede, María Yacivit Bolívar, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto. Autoridades eclesiásticas de Cumaná anunciaron la programación de las festividades en honor a la Virgen del Valle, que este año contemplan actividades religiosas en solidaridad con las víctimas de los terremotos. Reina Castillo con los detalles. Adelante, Reina. Sí, gracias por este contacto. Bajo el lema María, Madre de la Solidaridad, estarán enmarcadas las festividades de este año en la ciudad de Cumaná, pues se dejará en segundo plano las grandes festividades debido a la solidaridad y al duelo de las víctimas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Veamos. Este viernes 21 se da inicio oficialmente a las festividades en nuestra parroquia. Y luego continuamos con la novena de la Virgen a partir del día 29 de agosto. El día 7 de septiembre también tendremos una misa a las 11 de la noche. Que esa misa de las 11 de la noche sea una misa de vigilia, de oración por nuestros hermanos venezolanos que han padecido la tragedia del terremoto. Se realizará una colecta el día 8 de septiembre y todas estas ayudas serán pues trasladadas a la sede de la Cáritas Arquidiocesana para que luego puedan ser trasladadas a La Guaira. El cierre de las festividades en honor a la Virgen del Valle estará enmarcado por el Gran Paseo por el Mar, una tradición que reúne a devotos y pescadores de acá del oriente venezolano. Con esta información retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante. Gracias por el reporte. Autoridades municipales y eclesiásticas de la ciudad del Tigre, en el estado de Anzoátegui, anunciaron la realización de actividades religiosas y culturales en honor a la Virgen del Valle, tras la suspensión de las fiestas en su honor. El alcalde Alberto Gago informó que realizarán labores de rehabilitación integral en las instalaciones de la Catedral Nuestra Señora del Valle. Asimismo, anunció que ejecutarán trabajos de restauración de la emblemática escultura de la Virgen situada en el paseo y de la infraestructura de este espacio. Este próximo miércoles 19 del presente mes vamos a iniciar trabajo de restauración, rehabilitación de la Catedral Virgen del Valle, aquí mismo, para lograr tener esos espacios en óptimas condiciones, totalmente climatizados, pintados y adecuados. Por su parte, el obispo de la diócesis de El Tigre, Monseñor José Romero Barrios, detalló que la Sagrada Imagen realizará diversos recorridos por las zonas populares. A animar que haya la unión, la concordia, que compartamos en la alegría, saber que somos hijos e hijas de Dios Padre y que la Virgen Santísima es nuestra Madre. Con esta agenda conjunta, la municipalidad y la iglesia buscan renovar la fe de los tigrenses y garantizar espacios dignos para las tradicionales festividades en honor a la Virgen del Valle. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Hacemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos la información deportiva con Alejandro Parra. Así es, compañeros, al regreso les comentaremos sobre la llegada de Daniel Palencia a la Gran Carpa nuevamente. Esto y más después de la pausa. Ya venimos. Feliz martes, amigos televidentes. Les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva.
Buenas noticias en las grandes ligas porque el cerrador campeón del mundo con nuestro país, Daniel Palencia, regresará a las lomitas con los Cachorros de Chicago. Palencia podría ser activado ya en cualquier punto de esta semana luego de lanzar en la sucursal de AAA de los Cubs, asegurando que su recuperación va en buen camino luego de 2 meses sin ver acción en las grandes ligas por un problema en su codo. El pasado 16 de agosto lanzó un inning con 3 ponches con el equipo de Iowa de los Cubs. Se espera que cuando vuelva sea parte del bullpen, pero que no sea el cerrador principal. Hablando de venezolanos, en el mejor béisbol del mundo, Gabriel Arias fue puesto en asignación por los Mets de Nueva York. El infielder, oriundo de La Victoria, estado Aragua, solo tuvo 5 turnos con los Metropolitanos y no fue suficiente para quedarse con él. Arias, que fue tomado de waivers luego de ser dejado por los Guardianes de Cleveland, equipo con el que jugaba desde 2022. Arias, esta campaña, ha bateado para .235 con 11 carreras impulsadas. Continuamos en la gran carpa porque la estrella de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, fue puesto en la lista restringida. Esta lista, para quien no lo sepa, está creada para aquellos jugadores que no están disponibles por temas varios, como por ejemplo legales o que sean fuera del béisbol. Se supone que Marte volvería de lesión el día lunes, pero por razones personales, incluso los D-backs tardaron 20 minutos, a que faltaran 20 minutos para dar el line-up del encuentro, pero la llegada de Marte no se dio como bateador designado. Por ahora no se conoce cuándo volvería a jugar. Y en el fútbol español, el FC Barcelona ya tiene firmado a Rodri para ser nuevo futbolista del conjunto blaugrana. Durante horas de la tarde en Europa, el centrocampista y capitán de la selección campeona del mundo llegó a la ciudad condal y ya habría firmado el contrato con el Barça en lo que es esta transferencia de 76 millones de euros más variables procedente del Manchester City. El ganador del Balón de Oro del 2024 finaliza una época dorada con los Citizens luego de ganar múltiples Premier Leagues y la primera Champions League en la historia del City. Seguimos hablando del fútbol en España y es que la novela entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid continúa. El entrenador del club, Diego El Cholo Simeone, sigue sin plantear la salida del argentino y comenta que quiere armar un plantel alrededor de él. Y Corinthians y Memphis Depay siguen dando de qué hablar, pues parece que existe una reconciliación entre club y jugador. Depay, que había anunciado que su contrato fue rescindido por parte del equipo y que quería incluso demandar al conjunto paulista. Con esto finalizamos la información deportiva por la tarde de hoy y los dejo con mis compañeros. Así finalizamos esta emisión del Noticiero Televen. Gracias por preferir estar informados con nosotros. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden, Televen está en todo. Nos vemos en la emisión estelar.